Sistema Estatal de Radio y Televisión SER-TV presenta La vida me brindó la oportunidad de ser uno de los protagonistas y testigo de un momento que concluyó una lucha histórica. En el anhelo de una nación se pudo alcanzar tras décadas de reclamos. Lo que parecía imposible se hizo realidad. Más allá de los registros formales que documentan los hechos, la memoria me permite consignar vivencias y anécdotas que dieron forma a lo sucedido. En la parte más crucial y más intensa de las negociaciones fueron 6 meses en una mezcla de trabajo incesante con triunfos y altibajos. Evocarlos en la tranquilidad de la distancia sigue provocando las emociones que caracterizaron aquellos días y producen en nosotros los panameños el gran orgullo de saber y sentir que ese canal es totalmente panameño y se administra admirablemente. Better than man with Omar Torrijos. Yo soy pueblo panameño que estamos llegando a nuestro límite de paciencia. Se ha llegado a la redacción de un documento. Of 2 historic documents, the Panama Canal Treaty. Historias no contadas de los tratados Torrijos-Carter. Cero, prólogo. ¿Qué pueblo del mundo soporta la humillación de ver una bandera enclavada en su propio corazón? Que lo diga. Yo soy pueblo panameño que estamos llegando a nuestro límite de paciencia. Lo sé que estamos llegando a nuestro límite de paciencia. Que nos digan aquí los corresponsales extranjeros, ¿qué pueblo de América o qué pueblo del mundo soporta que contiguo a su territorio existe un gobernador? ¿A nombre de qué? ¿Gobernador de qué? La vida me dio una gran oportunidad cuando en 1977, a principios del mes de marzo, el general Omar Torrijos me pidió que acompañara a Rómulo Escobar Betancourt y a Gabriel Luis Galindo, quien iba a ser nombrado embajador en Washington, y también vino el abogado Jimmy Arias Calderón, para que fuéramos a Washington a sostener la primera reunión con el equipo del recién elegido presidente Carter. Y lo que no imaginábamos era la enorme seriedad con que el presidente Carter iba a asumir su responsabilidad y su propia participación en los tratados que llevan también su nombre, los tratados Torrijos-Carter. Cuando uno ve cómo los negociadores norteamericanos tomaron tan en serio su función dirigida en esa misión a lograr unos tratados con Panamá, hay que ir un poquito al origen de cómo se formó esa voluntad en el presidente Carter. Que el presidente electo de Estados Unidos, antes de tomar posición, enviase misiones al extranjero. Una de esas misiones a los países extranjeros era la misión a los países de América Latina. Esa misión estuvo encabezada por un abogado neoyorquino que no era funcionario público y que tenía bufete en Washington y en Nueva York. Era el abogado Saul Linowitz, quien asistió a varios países y rindió un informe al presidente Carter. Sin embargo, hubo una coincidencia en un punto expresada por varios mandatarios de estos países. Nos dijeron
que le dijéramos a usted cuando rindiéramos este informe que solucione el problema que tiene Estados Unidos con el Canal de Panamá y que se le haga un tratado justo a ese pequeño país. Con lo cual le dijo a Linowitz, bueno, yo quiero que usted me acompañe al embajador Bunker, que ya era negociador de los tratados y había estado en la época anterior al presidente electo Carter. Y yo creo que usted me lo acompañe y forme parte de la misión negociadora a nivel principal. Y Linowitz le dijo, mire, presidente, yo agradezco mucho su honrosa designación, pero yo no voy a poder porque estamos hablando del principio del mes de enero. Yo no voy a poder porque a mediados del mes de agosto yo necesito reincorporarme en mis bufetes porque tengo una serie de procesos, de casos, de juicios pendientes que tengo que atender. Y allí vino la respuesta del presidente Carter. Le dijo, acépteme el cargo, señor Linowitz, porque para mediados de agosto nosotros tendremos esos tratados. Muy frías negociaciones. Linowitz era nuevo en el oficio de negociador. Él le pidió a Bunker que quería reunirse con la delegación panameña, la que fuese a Washington. La reunión tuvo lugar, recuerdo, un domingo en la mañana, era domingo 6 de marzo, y con un problema consistente en que no había empleados en la embajada realmente. En la embajada no se había encendido la calefacción porque no había sido ocupada. Todavía Gabriel Luis Galindo, que iba a ser nombrado o acababa de ser nombrado, no se había instalado en Washington, aunque ya era el embajador designado. No había, por supuesto, presentado credenciales todavía. El caso es que la reunión fue en la biblioteca y recuerdo que toda la casa estaba helada, al punto que los negociadores norteamericanos y los panameños, con mayor razón porque somos tropicales, estuvimos todo el tiempo con los abrigos, bueno, con los que nosotros habíamos conseguido en Panamá, y con guantes. Así se celebró la reunión absolutamente toda la mañana. Recuerdo que Jimmy R. Calderón, que Gabriel lo había llevado, por supuesto, con autorización de Omar Torrijos, un gran abogado de la localidad, un gran abogado, hombre estudioso también, que hablaba un inglés perfecto. Él hablaba inglés perfecto porque prácticamente su educación había sido toda en inglés, sus estudios habían sido también en el idioma inglés. Si es que a él le correspondió hacer el papel de duro en esa reunión, diciéndole a Estados Unidos todos los atrasos que conocíamos los panameños en materia de negociaciones. Así es que el tratamiento de Jimmy fue tan duro, diría que tan patrióticamente panameño, pero dicho con acento de fuerza, que los norteamericanos después se nos acercaron y nos dijeron, ellos no conocían a Jimmy R. Calderón y nos dijeron, ¿quién es este señor? Nosotros le explicamos, Rómulo y yo le explicamos, y dijeron, preferimos que no nos lo traigan más, porque nos ha tratado con una tremenda dureza. Y efectivamente ese fue el papel allí de Jimmy R. Calderón. Carter entre el favor y la duda. El presidente Carter sostuvo dos reuniones con negociadores panameños. En las dos reuniones estuvo presente Gabriel Luis Galindo. El presidente Carter en la primera reunión, bueno, se enteró de las pretensiones panameñas y de cómo ya estaban comenzando a marchar las conversaciones que se estaban llevando. Cuando nosotros hablamos de un equipo negociador, no es que estuviéramos solamente Rómulo Escobar Betancourt, que era el jefe del equipo negociador, yo que era, vamos a decir, su segundo de a bordo, pero había un equipo interdisciplinario formado por muchas personas más. El caso es que en esa primera reunión el presidente Carter nos dijo, al final de la entrevista, nos dijo, por favor, sean generosos con nosotros. A nosotros nos dio la impresión de que un presidente del país más poderoso de la tierra, que
que lo sigue siendo, le dijese a unos comisionados de un país de 77.000 kilómetros cuadrados, sean generosos con nosotros. Y en ese primer instante no comprendimos el sentido. Lo que nos estaba diciendo es, sean comprensivos con lo que nosotros estemos en capacidad de dar. Porque todo lo que vamos a dar, entre otras cosas, la soberanía plena de Panamá, el canal que va a ser panameño, etcétera, etcétera, todo eso para Panamá será un motivo de felicidad, de gozo, de ganancia. Para Estados Unidos eso nos va a ocasionar algunos problemas que en efecto él vaticinó. En la segunda reunión ya estábamos solamente los negociadores panameños y por supuesto el embajador Luis Galindo. Y allí el presidente Carter en un momento dado hizo un gesto, así como que indique el dedo hacia arriba. Entonces entendimos rápidamente a qué se estaba refiriendo, porque haciendo el gesto con la mano nos dijo, esto va a ser muy difícil en la colina. Bueno, lo que nos estaba diciendo es que la colina famosa era la colina donde está el Congreso, el Senado de los Estados Unidos, y que eso en el Senado iba a ser un tema difícil. Cuando nosotros salimos, no lo íbamos a hacer delante de él, pero cuando nosotros salimos, usamos una frase, y ahora me perdonan los panameños por el anglicismo, nosotros dijimos, yo creo que el presidente nos está bullshiteando, o sea, nos está echando un cuento, porque partíamos de la tesis de que todo un presidente de los Estados Unidos que está recibiendo a negociadores por segunda ocasión de un tratado, tiene que tener los contactos, los amarres, los entendimientos con la gente que integra en el Senado norteamericano para que con facilidad esos tratados sean aprobados. Lo que no imaginábamos en ese entonces es lo que iba a ser luego esa votación, esa discusión, ese problema que tuvo el presidente Carter y muchos de los senadores que lo acompañaron en la votación favorable a Panamá. ...03... Invitación, almuerzo y sorpresa. Dentro del proceso ese de negociaciones, Rómulo me dice un día, óyeme Aristides, ¿qué te parece si nosotros le pedimos una cita? Pídesela tú a Linowitz, pídele una cita a Linowitz para que nosotros nos veamos en un almuerzo fuera del Departamento de Estado, fuera del ámbito formal, fuera de las grabaciones, fuera de los testigos, que nos podamos reunir nosotros cuatro, Bunker y Linowitz, contigo y conmigo, y que nosotros así podamos realmente captar de ellos hasta dónde están ellos dispuestos a llegar. Bueno, yo llamé a Linowitz y me dijo, no, nosotros queremos invitarlos a ustedes con mucho gusto, y nos llevaron a un club que si mi memoria no me falla se llama algo así como el Club de la Calle H. Era un club que utilizaba más que nada funcionarios públicos, pero también abogados, distintos profesionales de Washington. Total que llegamos allí y entonces le planteamos, me tocaba a mí ser un poquito de ahí el introductor, y entonces los norteamericanos, pero al unísono, es decir, ambos a dos, la respuesta fue la misma. Mire, nosotros no podemos hablar de estos temas porque si esta conversación continúa en estos términos y se enteran allá en el Senado de que nosotros hemos anticipado con ustedes la parte del camino que nos falta por recorrer y que sí o que no, a nosotros prácticamente nos van a fusilar. Por supuesto que el término era en sentido figurado, pero naturalmente vamos a tener un gran problema, así que conversemos de otros temas y efectivamente hablamos de otros temas. ...04... Rómulo, su mamá y el Che.
yo quisiera hablar un poquito, contarle a ustedes un poquito quién era Rómulo Escobar Betancourt. Él venía de un origen muy humilde. El padre era colombiano, había llegado a Panamá jovencito como albañil. Debió ser un buen albañil porque hizo muchas construcciones en este país. Y Rómulo estudió en el Instituto Nacional, hizo toda su primaria y secundaria, y luego fue a la Universidad de Panamá, donde se graduó de Derecho. Y luego también fue asesor en el municipio, y allí el municipio le concedió una beca para que hiciera su doctorado en Madrid. Así que él era doctor por la Universidad de Madrid. Era un hombre de una profunda inteligencia y de una gran capacidad de análisis. Hay una anécdota muy simpática porque él fue miembro del Partido del Pueblo y lo expulsaron. Lo expulsaron porque le dijeron que falta de ortodoxia o porque no obedeció una orden que le dieron en un momento determinado. Y bueno, lo expulsan del partido y ese es un hecho que a él lo marca un poco, pero él decía así: yo fui miembro del Partido del Pueblo. Pero por supuesto que no tenía nada de comunista. Pero lo que les quiero contar es que Rómulo, siendo joven, recibe al Che Guevara, junto con Everardo Tomlinson y otros grupos, un muchacho, Eloy Benedetti, y atienden al Che Guevara en Panamá, que iba camino de Guatemala. Entonces, bueno, hacen amistad con el Che y Rómulo lo lleva a su casa y le presenta a su mamá. Ya la mamá del Che, de Rómulo, creo que era viuda. Y entonces conoce al Che, le dice: mucho gusto en conocerlo. Nada más le quiero advertir algo. Yo sé que usted está saliendo aquí con mi hijo ahora que usted está en Panamá, pero tenga cuidado con él, porque él ha sido miembro del Partido Comunista y además lo meten preso a cada rato. Y bueno, yo me imagino lo que el Che habrá pensado. Lo que nos llamó la atención, y esto es algo que yo creo que poca gente sabe, es que el Che se fue para Guatemala, pero pospuso el viaje. Pospuso el viaje porque se enteró que la reina de Inglaterra venía a Panamá y él, que ya andaba con su cámara fotográfica, él quería fotografiar a la reina, aunque fuera desde una de las calles por donde la reina iba a pasar. El Che, queriendo darle a Rómulo algo, le dijo: toma estos libros, Rómulo, son para ti. Y eran 2 o 3 libros de medicina. Libros que después Rómulo se los llevó a Fidel Castro en una de esas visitas que se hicieron a Cuba por otras razones. .05. Su obsesión, los tratados. Obsesión, y es que acaba de retratar lo que era Gabriel Luis Galindo. Si es que yo diría que es un hombre de grandes merecimientos, pero usted lo ha dicho, él era obsesivo compulsivo. A él lo nombraron embajador para que él ayudara todo lo que pudiese para la finalidad que estábamos todos destinados. O sea, el país estaba destinado, que era la consecución, la firma de los tratados que luego se llamaron Torrijos-Carter. Él se dedicó a eso el 100%. Cuando le presentó credenciales al presidente Carter y le dijo: mire, presidente, a mí me han nombrado para esto, yo vengo a trabajar en esto de las negociaciones y que esto se lleve a cabo. Yo no sé nada de diplomacia ni de relaciones internacionales, yo vengo con una misión determinada, específica. El presidente Carter le dijo: no se preocupe, embajador, yo he sido plantador de maní en Georgia, sé que yo tampoco tengo las experiencias de las que usted carece, yo también tampoco las tengo. Y se entendieron muy bien. Yo creo que si Gabriel no estuvo 15 o 20 veces en la Casa Blanca, no estuvo ninguno. Él nada más que se dedicaba al tema de los tratados. Prueba de ello es que nosotros íbamos a las sesiones que comenzaban a las 10 de la mañana en la Secretaría de Estado. Regresábamos 4 de la tarde porque almorzábamos ahí, 5 de la tarde, y allí en una especie de pequeño estudio, le dicen den, en un den en la parte posterior de lo que es el salón de la embajada, la sala de la embajada. Allí nos sentábamos a conversar
sobre las líneas recibidas, sobre lo que se había hablado, sobre las cosas que teníamos que leer y que estudiar, sobre las nuevas propuestas que teníamos que formular. Yo engordé, terminé pesando creo que 180 libras cuando terminaron esas negociaciones, y luego, después de estar ahí hasta las 7:30, 8 de la noche, pasábamos al comedor a cenar, llenos ya de empanadas, de carimañolas, de cuánta cosa hay, de cositas de picar. Íbamos entonces a cenar, así que el engorde ahí estaba garantizado. El caso es que se trabajó mucho en esa embajada. Y Gabriel, no contento con eso, él quería que los sábados y domingos fuéramos a su casa a reunirnos para seguir hablando de la estrategia actual, de la estrategia tal. Y efectivamente salían estrategias, porque en uno de esos sábados que nos pilló, porque nosotros tratábamos los sábados y domingos de no vernos con Gabriel, no por nada, sino para que él disfrutara un poco a su familia. Él estaba ahí con Nita, su esposa, los hijos llegaban a cada rato, sobre todo el hijo Samuel, que le decían el perro porque dice que siempre estaba con su papá, y Samuel, que ya era estudiante universitario, procuraba ayudar con jóvenes ayudantes de los senadores, papel que hicieron otros también. Lo que quiero decirles es que nosotros queríamos tratar de que él viviera su vida familiar, pero era bastante difícil. ...06... Poema al Cerro Ancón. Estábamos un mediodía almorzando, como siempre, en el Departamento de Estado. Ya nosotros teníamos una mesa disponible para la delegación panameño-norteamericana. Y en ese momento Rómulo me dice: óyeme, ¿qué te parece si esta tarde, cuando planteemos el tema de los puertos y el ferrocarril, les metemos lo del Cerro Ancón? Yo le dije: me parece muy bien, dándole nosotros una gran importancia al Cerro Ancón. Y me dice: bueno, ¿tú te acuerdas de la poesía? Y yo le dije: sí, yo me acuerdo la inmensa mayoría de los panameños, salvo los que son declamadores que se la saben entera, la inmensa mayoría de los panameños nos aprendemos los 2 o 3 primeros versos, que son además, diría que los más emocionantes. Y entonces yo le dije: sí, pero Rómulo, a mí me da vergüenza en plena sesión del Departamento de Estado poderme recitar una poesía. Entonces me dice Rómulo: bueno, vamos a recitársela ahora, recítasela ahora. Total, que yo les dije a ellos, bueno, hay una poetisa panameña, Amelia Denis de Casa, que vivió muchos años fuera, pero que hizo un hermoso poema al Cerro Ancón. Entonces yo, como vamos a tratar el tema de la devolución del Cerro Ancón, yo les voy a decir parte del poema. Ya no guardas las huellas de mi paso, ya no eres mío, idolatrado Ancón, que ya el destino desató los lazos que en tus faldas formó mi corazón. Entonces yo recité las 2 o 3 primeras estrofas que me sabía. Yo creo que ellos creyeron que era la poesía entera, porque no la conocían, y esa poesía es bastante larga. Total, que recitamos el poema y vamos a la sesión, que se abría a las 2 de la tarde. Dice Linowitz, le dice a Bunker: Cerro Ancón, ¿eso qué es? ¿Qué significa eso? Entonces Bunker, todo esto en voz bajita, pero que alcanzábamos a oír porque estábamos frente a frente, le dice: no, eso es una colina sobre la ciudad de Panamá, pero que es histórica porque los americanos la ocupamos, y entonces ellos sueñan con ese Cerro Ancón, y para ellos es importante. Total, que cuando planteamos el tema y se produjo esa pregunta, entonces los dos estuvieron de acuerdo con que sí, con que nos daban el Cerro Ancón. Primero, el recuerdo mío de mi madre, porque mi mamá nació en 1904, ella tenía 7 años en 1911, y fue en el año 1911 cuando los norteamericanos, que ya habían comenzado hacía 7 años los trabajos, decidieron cerrar el Cerro Ancón.
con lo cual le dieron oportunidad durante esos 7 años a los panameños a que siguieran utilizando la lavandería y el agua que producía el famoso Chorrillo, que más que ser una quebrada que bajaba desde la montaña, eso no es cierto, era como una especie de ojo de agua. Bueno, mi madre fue con todos los alumnos de todas las escuelas primarias que iban esa mañana de 1911 a ver por última vez el Cerro Ancón. Y entraron, jugaron, corretearon, de todo, porque los norteamericanos allí lo cerraban ya para los panameños. Y yo recordaba mucho eso. Mi madre estaba en donde estuvo después la escuela Manuel José Hurtado, porque ella era de Santana. ...07... de risa a mueca. La tarde en que nosotros regresamos a la embajada, después de habernos dado, o dicho que sí, al ferrocarril, a los puertos y al Cerro Ancón, entonces Rómulo y yo fuimos al telefonito rojo, que además tenía ese color, que estaba en la biblioteca de la embajada. Entonces llamamos a Torrijos. Me dijo: oye, Rollo, ¿ustedes tienen todavía tienen posibilidad de venir mañana a Panamá? Sí, general. Dice: bueno, vénganse para Panamá. Nos fuimos a Panamá y Rómulo ya iba en plan de que venía la fiesta. Y cuando ingresamos en la casa que ocupaba Torrijos en calle 50, nos lleva a su habitación. Él recibía mucho a la habitación porque era el único sitio privado. Él decía: aquí entra todo el mundo a todas partes, pero este sitio es el mío. Entonces entramos en la habitación, ahí nos sentamos y me dice a mí: óyeme, Rollo, tú quedaste muy contento con todo lo que los norteamericanos, tú dices que nos dieron, ¿no? Que el Cerro Ancón, que esto, lo otro, aquello. Y le digo: sí, general. ¿Y tú, Rómulo? También, general, también. Y me dice: ustedes no se dan cuenta que si ustedes le pusieron a los gringos la misma cara de alegría que yo les percibí por el teléfono, entonces los gringos dicen: bueno, ya, esto es pues, ya no les damos nada más. Ustedes tienen que ponerle un rostro a los norteamericanos de que ustedes no están nunca contentos, por más que le den cara de jugadores de póker. Yo creo que ni Rómulo ni yo éramos jugadores de póker, pero bueno, entendimos el mensaje. ...08... ¿por qué el 9 de enero? El 9 de enero del 64, yo tengo que decir que yo soy del Instituto Nacional. Hice mis 6 años de escuela secundaria. Pero no es ese el hecho que a mí me motiva para darle la importancia que yo sí le he dado a esa manifestación que hicieron los institutores. En primer lugar, la manifestación era completamente pacífica. Llevaban el estandarte del instituto y llevaban la bandera de Panamá. Fue un viernes en la tarde, tranquilamente fueron subiendo por donde estaba el Hospital Gorgas, ahora la Corte Suprema. Pasaron por la antigua casa del gobernador. Ahí no hubo piedras, no hubo insultos, no hubo nada. Descendieron por el edificio de la administración hasta llegar a la escuela secundaria de Balboa. La recepción por parte de lo que llamaban ellos el principal, que es el rector del colegio, fue correcta. Él incluso dijo: no pueden pasar todos los manifestantes, pero escojan una comisión de 8 o 9 personas para que pasen a poner ustedes la bandera que quieren colocar aquí. ¿Qué hacían por qué los estudiantes institutores iban a colocar una bandera? No por un capricho, no por un acto solamente patriótico y nacionalista. Era un acto jurídico en cumplimiento de una obligación contractual que había asumido el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Panamá. Y ese cumplimiento contractual exigía que en los edificios públicos de la zona del canal, salvo aquellos que perteneciesen al ejército, en todos los edificios públicos debían ir colocadas las 2 banderas, la bandera panameña, la bandera norteamericana. Y existían aquí una especie de
de grupo especial que nosotros los panameños los llamábamos Sonians. Ellos eran hijos, nietos y nietos de quienes vinieron en 1903, después del tratado, quienes vinieron desde febrero de 1904 a dirigir la construcción del canal. Porque si bien el canal lo construyeron la inmensa pléyade de emigrantes que vinieron fundamentalmente de las islas afroantillanas del Caribe, la dirección estaba en manos de los norteamericanos. El caso es que comenzaron a salir esos Sonians que habían vivido aquí, sus padres habían vivido aquí y sus abuelos también habían trabajado en el canal. Era casi como una herencia que ellos recibían. Muchos no iban a ninguna universidad, terminaban su escuela secundaria y se inscribían en las distintas posiciones laborales que tenía el canal. Entonces, allí sí vino entonces la reacción por parte de esos padres. ¿Por qué tenemos que colocar una bandera panameña si esto es de los Estados Unidos? Aquí nosotros somos soberanos, etcétera, etcétera. Y claro, ese clima se contagió a los hijos porque eran los papás de esos hijos y otros trabajadores que venían en defensa de la única existencia de la bandera norteamericana. Así que yo hago recaer la culpa en los Sonians más que en el director de la escuela que intentó que la Comisión Panameña de Estudiantes Panameñas pasase y colocase la bandera. Y claro, vino la reacción. La reacción obviamente fue más de los jóvenes contra los jóvenes, de los jóvenes Sonians contra los jóvenes institutores. Y se produjo lo que se produjo. ...09... con acento tejano. La tarea del presidente Lacaze es muy poco conocida. Yo en alguna ocasión la he mencionado porque él fue un elemento muy importante en las negociaciones. Primero, y hay que decirlo con naturalidad, los norteamericanos confiaban en él porque en Lacaze veían un empresario de la construcción, un ingeniero, lo veían casi como un chico de ellos, porque él no solamente había estudiado en Texas, sino que se había quedado como 9 o 10 años más en Texas trabajando en empresas de Texas. Así que ellos lo veían como alguien que hablaba como ellos, casi diría que pensaba como ellos, que los conocía a fondo porque había vivido en el seno de Estados Unidos. Y bueno, las cosas que Lacaze decía eran muy importantes para los senadores. Primero porque ellos creían que Torrijos estaba rodeado de comunistas. Y entonces Lacaze tenía que estar desmintiendo. Y decía, no, Rómulo sí es verdad que estuvo en el Partido del Pueblo, pero lo votaron porque él dejó de creer en el marxismo y en el leninismo y en esa cosa que ellos hablan, los comunistas. Y lo que decía sí, es que éramos nacionalistas. Y efectivamente decía que Torrijos era loco. Decía, Torrijos es un rebelde. Pero el papel de Lacaze fue muy importante, convenciendo a los norteamericanos de que además éramos capaces. Y cuando le decían, ¿usted cree que los panameños van a poder manejar el paso de los barcos? Y él decía, si fuese una estación espacial, yo creo que no la podríamos manejar. Pero pasar los barcos, él era marino además, él era capitán de yate. ¿Cómo no vamos a poder manejar el paso de unas naves? Sé que él simplificaba las posiciones que algunos senadores traían de sus países sobre lo que Panamá era y representaba. Omar y sus secretos. Torrijos era un hombre que sentía pasión por el secreto, auténtica pasión. Y él decía incluso que si se tomaba una acción en gabinete, cuando él era jefe de gobierno, había que divulgarla enseguida, porque si decidíamos guardarla para 2 días después, ya en la tarde de ese día la sabía un montón de gente. Conmigo yo viví 2 de esos secretos.
El primero fue como unos 2 meses antes de que él lanzara mi candidatura ante los 505 representantes, que eran los que escogían hasta esa fecha al presidente de la República. Y él no volvió a decir una sola palabra. Después, en una segunda ocasión, ahí sí me dijo directamente: yo te voy a proponer para presidente de la República ante los 505. No quiero que se lo digas a nadie. Y yo no se lo dije a nadie. Pero recuerdo que como tenía un papá que tenía 87 años, fui donde él. Me caminé con él hasta un parquecito donde él caminaba diariamente. Y le dije: mira, papá, esto lo vas a escuchar en unos días, pero como tú sufres del corazón y por tu edad tan provecta, yo no quiero que te vayas a tener un problemita cardíaco. Pero me van a proponer de presidente de la República. Y me dijo: no, yo no se lo voy a decir a nadie. Y le dije yo: ni a mi mamá. Y me dice: a esa menos, porque corre a llamar a todas sus amigas para contárselo. Así que, pero así era Torrijos con los secretos. Y luego el otro secreto del cual participamos Rómulo y yo, al enterarnos que él había desvelado el secreto, porque él tenía en secreto una operación, la operación creo que se llamaba Expotable o iPotable, y él la tenía prevista para el caso de que en el Senado, el 18 de abril, Estados Unidos no aprobase los tratados. Él tenía previsto una operación. Recuerdo que estábamos en calle 50, Rómulo y yo, que lo estábamos acompañando, y que de allí, cuando terminó la votación en el Senado, que fue favorable, nos dirigimos los 3 con Bárbara Walters, que le estaba haciendo unas entrevistas. Nos dirigimos a TVN y de allí se despidió de Bárbara Walters y nos fuimos en el automóvil, Torrijos con Rómulo a un lado y yo al otro, y nos fuimos a la comandancia. Y allí tanto Rómulo como yo nos desayunamos, no, nos cenamos con las palabras que dijo Torrijos cuando dijo: bueno, el Senado de Estados Unidos ha aprobado los tratados del canal. Se desmonta la operación Expotable o iPotable. Allí Rómulo y yo nos miramos, todavía sin saber, y nos enteramos después de que había esa operación en ciernes, ante la posibilidad de un acto injusto por parte de Estados Unidos. Enmendar a De Concini. Sí, para los panameños fue sumamente grave la enmienda de Concini. Pero tengo que advertir lo siguiente: De Concini preparó la enmienda porque él estaba a favor de los tratados Torrijos-Carter. Y él preparó la enmienda para ayudar, creyendo que eso ayudaba al presidente Carter en la presentación de los tratados después que fuesen aprobados, si era el caso, y fue el caso. El senador De Concini hizo una propuesta de enmienda que resultaba muy lesiva, porque decía que en cualquier circunstancia Estados Unidos podía entrar en Panamá. Pero rápidamente los panameños comenzamos a movernos. El general Torrijos organizó un viaje personal de él a verse con el presidente Carter y efectivamente ellos conversaron. De esa conversación del presidente Carter con el jefe de Estado Torrijos, surgió una nota que por su parte la firmó Carter y por su parte la firmó Torrijos, en la cual se expresaría que solo en caso de urgente necesidad, que solo en caso de una amenaza grave e inminente sobre el canal de Panamá, Estados Unidos defendería ese canal, pero que en ningún momento, y esta es la parte, diría yo, que más importante, en ningún momento la conducta de Estados Unidos, ese derecho a la defensa del canal, implicaría
una acción contra el territorio de la República de Panamá, contra la independencia de la República de Panamá o contra la soberanía de la República de Panamá. Pero habían dos factores. Uno, el de que veíamos muy lejos la recuperación. Estamos en el año 77, yo tenía 37 años recién cumplidos. Y cuando pensábamos que hasta el 31 de diciembre del 99 no recibíamos todo, nos parecía, se los digo de verdad, casi un siglo. Quiero manifestarle que este tratado que firmaremos dentro de poco y que deroga el tratado que ningún panameño firmó, no cuenta con un total consenso en nuestro pueblo. Y no cuenta con un total consenso porque 23 años acordados como periodo de transición son 8.395 días. Y lo segundo que para mí fue sumamente impactante fue el discurso de Omar Torrijos, que con aquella sinceridad que en él era tan natural, dijo, bueno, nosotros estamos bajo el paraguas del Pentágono. Y dijo, yo no soy un enamorado de estos tratados. ¿Por qué? Porque, bueno, él no los encontraba perfectos porque no son perfectos. Estamos pactando un trato de neutralidad que nos coloca bajo el paraguas defensivo del Pentágono. Pacto que de no ser administrado juiciosamente por las futuras generaciones, puede convertirse en un instrumento de permanente intervención. No fue un voto. El momento de la votación fue obviamente tenso. Los panameños estábamos pendientes de eso, el pueblo panameño estaba pendiente, y yo me encontraba en la casa de calle 50 con el general Torrijos, con Rómulo Escobar Betancourt y con Bárbara Walters. Lo que no sabíamos era lo que sucedía entre los senadores dentro del Senado en la votación. Hubo senadores que, habiéndose comprometido con el presidente Carter en el último momento, como que les dio un poquito de temor el voto, y eso hizo que algunos senadores se levantasen de sus asientos como quien va al baño. E incluso algunos se refugiaron en el baño. Pero hubo otros senadores, vamos a llamarles más firmemente comprometidos, que se dieron cuenta que algunos senadores no estaban y decidieron irlos a buscar. Pero hubo un senador, por eso siempre se dijo, Panamá ganó por un voto. No, Panamá ganó por 2 votos. Y es porque a la hora de la votación, un senador se dio cuenta que solamente se estaba ganando por un voto. Y le entró cierto sentido de vergüenza. Es decir, esto va a pasar a la historia como el tratado que se aprobó por un solo voto. No puede ser. Y dijo, voto que sí. Así que realmente fueron 2 senadores que al final votaron por el tratado, haciendo la diferencia para que el tratado fuese aprobado. Se aprobó por 2 votos en la mayoría. Y bueno, entre esos votos afirmativos hubo un voto que, si en ese momento no nos resultó muy importante, era importante porque todos los votos eran importantes, los que necesitaba Panamá, que eran arriba de 37. Y fue el senador Joe Biden que votó a favor de los tratados, y él ya le había dicho al presidente Carter que él iba a apoyar los tratados Torrijos-Carter. Esposas no. Bueno, Torrijos, que era muy peculiar y tenía sus maneras de ser y de entender las cosas, había prohibido que nuestras esposas vinieran a Washington. Es decir, Rómulo y yo compartíamos un apartamento de 2 recámaras con su cocina, sencillo el apartamento, pero nuestras esposas no venían a Washington porque eso nos iba a brindar vida social, íbamos a querer ir de paseo con ellas,
íbamos a atenderlas. Así que solamente en los 6 meses que estuvimos vinieron por un fin de semana largo norteamericano, no me acuerdo si era Memorial Day o el que fuera. El caso es que cuando viene ya la firma de los tratados y la salida era el 5 de septiembre, Torrijos prohibió que, salvo la esposa de él y una esposa más que mencionó, que no recuerdo ahora cuál era, como muy acompañante de la esposa de él, de Raquel Pauner, él dijo, no quiero que vaya el montón de esposas. Este no es un acto social. Nosotros vamos a la firma de unos tratados que representan para Panamá todo lo que pudiéramos aspirar en materia internacional, así que en materia de soberanía. Así que no quiero ningún desfile de esposas. Bueno, esa fue la instrucción que él dio. Mi esposa Adela, que para descanse, no fue. La esposa Tati de Rómulo tampoco fue. Carmen Villarroel tampoco fue. Entonces, cuando llegamos allá, había un montón de esposas. Entonces, naturalmente que nos llamó la atención. Y la anécdota hay que contarla tal como ocurrió. Cuando se regresó a Panamá y Torrijos pronunció sus palabras en la 5 de mayo y que habló Gerardo González también, fuimos a la presidencia. Y ahí en la presidencia estaba mi esposa. Y Torrijos le dice, Adela, ¿qué tal te ha parecido todo esto pues que se ha conseguido aquí con el apoyo de tu marido y todos los demás y todo lo que hemos hecho aquí? ¿Qué te parece? Dice, general, yo estoy muy disgustada. Y le dice, ¿y eso por qué? Dice, porque usted dijo que no fueran las esposas, Tati y yo no fuimos y han ido un montón de esposas. Y entonces dice Torrijos, digo, fíjese, general, que usted prohíbe esto y fueron un montón de esposas. Dice, la verdad es que estas panameñas no hay quien las mande. XIV. El general, el gran ausente. Yo me disgusté mucho con el general Torrijos porque me pareció que su conducta no era la correcta. Pero hay que oír el argumento. Yo lo llamé a las 7 de la mañana, el 1 de octubre de 1979. Yo tenía aquí a 13 mandatarios extranjeros. Entonces yo llamo al general y le digo, bueno, general, dígame usted dónde lo espero, si usted va a estar a calle 50, dígame si llegamos juntos al Cerro Ancón, si usted viene a la presidencia o nos encontramos donde usted me diga. Pero el acto es a las 9 de la mañana, 8:30 de la mañana, en el Cerro Ancón. Me dice, no, es que yo no voy. ¿Cómo que usted no va a venir a la primera izada de la bandera panameña en el Cerro Ancón? ¿Cómo que usted no va a venir? Dice, no, tú eres el presidente de la República, a ti te corresponde eso. Digo, general, usted es el símbolo de la conquista de Panamá, de ese Cerro Ancón, pero además de los tratados Torrijos-Carter. Usted es el símbolo de todo esto. No puede ser que usted me deje plantado con 13 mandatarios. Dice, bueno, es que ellos son presidentes, tú eres presidente, tú vas a estar con ellos. Y le dije, bueno, ¿sabe una cosa? Si usted no va, yo tampoco voy a ir. Me dice, bueno, entonces yo no sé qué le vas a decir tú a los presidentes que tienes ahí. ¿Qué le vas a decir? Total que terminé yo yendo. Terminé yendo yo al acto de izada de las banderas. La quinta frontera ha desaparecido. A partir de este momento, y flameando orgullosa nuestra bandera en la cima del Cerro Ancón, la República de Panamá ejerce jurisdicción sobre todo su territorio. Ya el panameño no continuará siendo juzgado por leyes extranjeras en su propia tierra. Que fue muy emocionante, pero yo siento que él debió haber estado ahí. Bueno, en realidad si uno se pone a analizar las cosas a lo largo de los años, él estuvo ahí. Estuvo el espíritu, estuvo la sombra, estuvo el quehacer de Torrijos, estuvo su gloria, estuvo su rebeldía, cuando los norteamericanos querían mantener a todo trance la relación, tratados entre Panamá y Estados Unidos que fuese bilateral, y Omar rompe ese cascarón de huevo cerrado y se proyecta al mundo, hasta el colmo de traer el Consejo de Seguridad, ir a la ONU, la OEA,
todos los escenarios que él pisó en pro de su lucha canalera. Epílogo. Si en mi época estudiantil en Panamá me hubiesen preguntado si algún día el canal iba a ser de los panameños, yo hubiera dicho: Estados Unidos no entregará jamás un bien de esa naturaleza, un sitio estratégico. Ellos fueron desde el inicio los primeros usuarios y lo siguen siendo. Estados Unidos nos veía como un lugar estratégico. Aquí habían estado en la Segunda Guerra Mundial, que yo alcancé a recordar esa Segunda Guerra Mundial, aunque tenía 5 años cuando terminó. Aquí hubo cantidad de bases militares, más de 120 o 130 bases militares en Panamá. Nos lo veíamos como un territorio demasiado importante para Estados Unidos. Bueno, en la historia se transforman los deseos, se transforman los hechos y las circunstancias. Cuando el presidente de Estados Unidos aceptó negociar los tratados con la salida de ellos para 1999, porque los tratados anteriores permitían la presencia norteamericana hasta el año 2050, lo que obviamente muchos panameños no íbamos a alcanzar a ver. Cuando se tomó esa determinación, ya el destino nuevo de Panamá estaba señalado. De allí nos venía a los panameños una enorme responsabilidad: manejar un canal que la gran tecnología, el gran avance de Estados Unidos en la industria y en la organización habían construido y habían manejado hasta el final con la entrega. Que los panameños no solamente fuimos capaces, sino que fuimos, me atrevería a decir, que muy capaces y hasta más capaces y más adelantados que los norteamericanos. Hemos manejado el canal como un bien que no busca motivos de lucro, porque después de las reservas, de los gastos de operación que el canal tiene que hacer todos los años, el resto, es decir, los excedentes, es decir, las ganancias, es decir, los beneficios del canal van íntegramente al Tesoro Nacional, al Estado panameño, que con ese dinero se auxilia para el beneficio más colectivo posible de este país. He allí la gran virtualidad de ese canal, hoy satisfactoriamente operado y manejado por los panameños.